Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, septiembre 26 del año 2021 y pues estamos aquí una vez más, como cada domingo, tratando de cumplir con lo que Dios nos ha puesto y tratando de bendecir al pueblo de Dios. Alabado sea Cristo. Y pues yo quiero agradecer a Dios por sus bondades, por su misericordia, por su amor y por el cuidado que ha tenido de mí, de mi familia, de mis hijas, mi esposa, y aún de ustedes como el pueblo de Dios, como Dios les ha guardado y les ha cuidado en todo momento. Doy gracias a Dios por ello. Bendito sea Cristo. Quiero empezar con un texto, está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. 1 de Timoteo, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el verdadero hijo de la fe, que Pablo lo menciona así. Del versículo 1 al versículo 7 en el capítulo 1, dice así, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos hasta el trono de la gracia. Señor, buscando que tú seas, Señor, en tu misericordia, Dios, permitiéndonos recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, pueda fluir. Bendito Dios, y lo que se ha preparado, Dios, venga a ser de bendición para tu pueblo. Creemos, Señor, que cada enseñanza de tu palabra, Señor, nos trae, Señor, a un mejor entendimiento, a un crecimiento espiritual, Señor, Padre, y a una madurez. Gracias por ayudarnos tú, Padre. Sometemos la palabra, Señor, a tu señorío, a tu autoridad, y pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo la palabra sea ministrada correctamente y pueda ser sembrada en el corazón y en la mente de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú, Dios, no has dejado de ser ese Dios misericordioso para con cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos acompañes, tú tomes esta palabra, Señor, y tú la ministres, Señor, conforme tu propósito, conforme el plan, Señor, que tú trazaste para este día. Gracias por bendecir a tu pueblo, gracias por ayudarnos. Yo, Señor, someto, Dios, la palabra a tu autoridad y pido, Señor, tu ayuda para poder hablarla, ministrarla a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Te damos gracias por la salud que nos has dado y porque tú, Dios, has tenido un cuidado, Dios amoroso, sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Muy bien, pues vemos aquí que Pablo
le está diciendo a Timoteo, quiero que te enteres de la verdad, porque Pablo, cuando conoció la verdad, él tuvo a partir de ese momento de buscar, enseñar, ministrar la verdad de Dios a quien la quisiera recibir, no solo al pueblo de Dios, sino a quien quisiera recibirla. Habla de acontecimientos que deberían ser sin fábula y sin genealogías interminables, que solo acarreaban disputas y no edificación. Y Pablo fue uno de los siervos del Señor que se enfocó en edificar a la iglesia, en enseñar a la iglesia para que fuera edificada en los principios que Jesús le había enseñado a Pablo, no en la doctrina judaica, sino en la doctrina de Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Bien, en este texto que leímos en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 7, parece que en este texto se está revelando la condición que se estaba desarrollando en esa época, ya fuera dentro o fuera de la iglesia, es decir, la mitología griega. Estaba poniendo, la mitología griega estaba poniendo su granito de arena para confusión de los creyentes, tratando de explicar los orígenes de Jesucristo, cosa que no es distinta en nuestro tiempo. Aquí, el ahora, no es distinto. Muchos están tratando de explicar algunas interrogantes que han atormentado al hombre desde tiempos remotos. Y puedo citar como por ejemplo, si la Tierra es plana o es redonda. Y hay un gran debate, especialmente en las redes de Internet. Hay mucha gente informando de muchas cosas, conclusiones y videos y no sé qué tanta cosa, unos tratando de establecer que la Tierra es redonda y otros tratando de establecer que la Tierra es plana. Y uno cuando ve esa información, pues más bien la gente cuando ve esa información, pues termina por no saber qué creer. Todo pareciera que es muy verídico, ¿verdad? Muy convincente y no sabe uno ya, pues qué. Sin embargo, pues lo que uno tiene que hacer es, pues, establecerse en el principio que realmente a nosotros nos interesa como hijos de Dios, como cristianos, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo que yo voy a creer y eso es lo que en donde yo me voy a establecer. Muchos de ellos, tratando de explicar este tema que acabo de mencionarles, que no es el tema que vamos a tomar, que vamos a tocar, nada más es un ejemplo, tratan de explicar si la Tierra es plana o es redonda, pero sin embargo muchos de ellos, la mayoría de ellos, no toman la palabra de Dios como una referencia, sino pues toman videos de la NASA, videos que ellos mismos hacen en términos de establecer lógicas, porque no hay un horizonte redondo, sino que hay un horizonte plano, y bueno, todas esas cosas que uno ve ahí. Entonces, yo creo que ni ellos mismos se lo creen, pero bueno, lo ponen ahí y tratan de convencer a la gente de diferentes cosas. Bien, en este texto que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo
recomienda a Timoteo, su verdadero hijo de la fe, que no preste atención a fábulas, a fábulas. Ahora, ¿qué es una fábula? No sé si todos sepamos qué es una fábula. Voy a darte la definición del diccionario, de un diccionario enciclopédico. ¿Cuál es la definición de fábula? ¿Por qué Pablo está hablando de una fábula? Que no preste atención a fábulas. ¿Ok? Fábula es un relato alegórico del que se saca una moraleja. Esa es una fábula. También una fábula es una mentira, es una historia inventada. También es un relato mitológico. Todo significa fábula. Una fábula es un tema que provoca burla. Y también una fábula es un rumor, una habladuría. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que no preste atención a fábulas, se está refiriendo a todas estas cosas que seguramente llegaban al oído de Timoteo a través de muchas personas, muchos de ellos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que Timoteo era un pastor muy joven y que Pablo le dice que no tenga en poco, que no se preocupe de que tengan en poco su juventud, porque era un pastor joven, Timoteo, y seguramente con falta de mucha experiencia. Pero Pablo lo estaba entrenando para que Timoteo pues fuera un verdadero siervo, un pastor que realmente cumpliera con el propósito de Dios. Entonces, una de sus recomendaciones que Pablo le está haciendo a Timoteo, pues es esta: no prestes atención a fábulas, a genealogías interminables. ¿Por qué? Porque lo único que agarraban eran disputas y sin edificación. Entonces, ¿qué sentido habría que Timoteo se enfrascara en estas disputas, en estas conversaciones, donde las fábulas, pues era el tema principal? Especialmente porque en aquel tiempo los griegos habrían habían tenido mucho territorio y habían abarcado con su doctrina griega que contiene mucha mitología. ¿Ok? Bien. La mitología griega contiene muchos relatos que parecieran ser sacados de una película de ciencia ficción. Seres medios extraños, combinaciones entre animales y hombres, la relación entre los dioses griegos y relacionándose con los hombres, haciendo mezclas híbridas de hombres dios o dioses hombres y cosas así. Entonces todo eso realmente afectaba a la iglesia y estaba afectando a la iglesia, puesto que Pablo lo está mencionando. Si no fuera un tema que estuviera afectando a la iglesia, especialmente a Timoteo, pues Pablo no lo hubiera mencionado, pero sí se lo está mencionando y le dice: ten cuidado, no prestes atención a todas esas fábulas, ¿verdad? Entonces, la mitología griega pues tiene sus puntos de interés, pero también tiene sus situaciones que son mitológicas solamente, ¿ok? Y nosotros como cristianos pues no podemos tomar esas cuestiones mitológicas y tratar de adaptarlas a la palabra de Dios o la palabra de Dios a esas cuestiones mitológicas. No podemos hacerlo, eso no sería lo correcto. Muy bien. Entonces ya vimos que es una fábula, ¿ok? Es una mentira o una historia inventada, relato mitológico, ¿verdad? Tema que provoca la burla o rumor o habladuría. Todo eso puede ser una fábula. Y todo esto estaba llegando a la iglesia. Bien. ¿Qué es la genealogía?
Igualmente, una descripción o un significado del diccionario enciclopédico, ¿verdad? Encontramos esto: conjunto de antepasados de un individuo. Conjunto de antepasados de un individuo. También en genealogía podemos encontrar un árbol genealógico. Y esto es una representación gráfica de una familia por medio de un árbol, cuyo tronco es un antepasado y las ramas sus descendientes. Eso es la genealogía. ¿Ok? Por decirlo de alguna manera, bueno, cada uno de nosotros tenemos una genealogía. Tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos bisabuelos. Muchos de ellos, bueno, ya bisabuelos y tatarabuelos, pues ya ni los conocemos, ni sabemos cómo se llamaban, ni dónde vivían o qué sé yo, ¿verdad? Pero esa es nuestra genealogía, de ahí venimos, un tronco, y de ahí vienen las ramas donde cada uno venimos a quedar, y ya los que están al último, los que vienen quedando al último, pues ya son nuestros hijos, nuestros nietos, y así va a continuar, ¿verdad? Muy bien, entonces entendemos que es genealogía y que es una fábula, que es lo que Pablo está mencionando, ¿verdad? Ahora, teniendo esto en mente, podemos ver que Pablo estaba teniendo que lidiar con cosas semejantes a las que un pastor se enfrenta hoy día, tratando de mantener a su congregación en lo que realmente es la verdad. O sea, hay muchos pastores que actualmente están lidiando con este tipo de información que la gente mira en el internet y que muchas veces lo dan por cierto, cuando en realidad no es verdad. Como antes lo mencioné, no porque suene lógico y convincente, quiere decir que es verdad. Algunos toman aún la palabra de Dios y la acomodan a fábulas y genealogías interminables que solo acarrean disputas más bien que edificación. Toman de la palabra de Dios, tratan de aplicarla a su pensamiento, a su idea, a lo que ellos están creyendo, están pensando que debe hacer, y entonces la presentan como que fuera la verdad. Y solo lo que están haciendo es trastornando la palabra de Dios, distorsionando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Dios debe tener mucho cuidado, debe ser muy maduro para este tipo de cosas. Y pues desgraciadamente cuando el pueblo de Dios se mete al internet a buscar información, pues no siempre encuentra la correcta. Desgraciadamente, no siempre se encuentra la correcta información. Hay mucha información que es basura, pero que la presentan como que fuera la verdad. Y tristemente, mucho pueblo de Dios es engañado a través de ello, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en particular, ¿a qué me voy a referir el día de hoy? ¿Ok? Hay una información que he visto yo ahí en el internet, y no es uno, si son varios videos, eh, que pues son fábulas y genealogías interminables. Esa es la verdad, lo que Pablo está mencionando. Hace cerca de 2000 años, Pablo estaba advirtiendo a Timoteo, pero después de este tiempo, pues llegamos a nuestro tiempo y nos damos cuenta que sigue siendo lo mismo. Tiene que haber una advertencia, tiene que haber un aviso de que no prestemos atención a genealogías y fábulas que no edifican, ¿verdad? Esta genealogía o esta fábula que yo he escuchado aquí en el internet, bueno, por medio del internet, es acerca de la esposa de Caín, de dónde salió o su origen.
y la explicación que se da totalmente apartada de la verdad y en verdad en una confusión total. ¿Por qué? Porque la persona o las personas que lo tratan de explicar de esa manera, que lo voy a mencionar, pues tratan de poner una lógica de acuerdo a su pensamiento, no a lo que la palabra de Dios dice. Sí mencionan la palabra de Dios, pero no la acomodan correctamente como debe ser. De tal manera que entonces lo que provocan es una confusión. Ellos en sus mentes y en la mente de aquellos que están escuchando lo que ellos están diciendo. ¿Ok? Muy bien. Pablo le aclaró a Timoteo hace cerca de 2000 años. No pongas atención a fábulas. ¿Quieres conocer? Vete a la palabra de Dios. ¿Quieres saber? Vete a la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Y entonces sabrás lo que es la verdad. ¿Okay? Bien, tratemos de explicar porque solo eso podemos hacer. Tratar de explicar, ya que solo Dios tiene toda la verdad. El solo sabio Dios, a Él sea la gloria. Él es el que conoce la verdad, Él es el que conoce de principio a fin todas las cosas. Nosotros tratamos solamente, pues, de dar una explicación y es un intento de ayudar al pueblo de Dios a que conozcan la verdad. ¿Ok? Muy bien, en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 1 y 2 encontramos los orígenes del hombre, ¿verdad? Es decir, la genealogía del hombre, donde leemos acerca de la creación de los cielos y la tierra, en Génesis 1 y 2, sus habitantes, los animales, bestias, peces y el hombre. También están incluidos el sol, la luna, las constelaciones, todo está ahí. En el principio, dice en Génesis 1, en el 1:1, en el principio de todo, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el principio, esos son los orígenes, ¿verdad? La genealogía, pues, es en relación al hombre. ¿Cuáles son los orígenes del hombre? ¿Cuál es su origen del hombre? Vamos a analizar entonces la genealogía del hombre. ¿Okay? En el capítulo 1 de Génesis se hace el relato de la creación del hombre después de haber creado Dios todo su entorno. Vámonos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis 1. Versículo 26. Me voy hasta el 26 porque pues sabemos del 1 al 1, Dios, Génesis 1:1 en adelante, pues vemos, ¿verdad? Dice, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, y en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el 4, y así, ¿verdad? Entonces llegamos hasta el día 26, perdón, hasta el capítulo 26, perdón, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, perdón, hermanos, está muy de mañana, pero bueno, gloria a Cristo. Génesis 1:26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Okay? Es el versículo que nos está dando la introducción a la creación del hombre. Lo que se lee aquí en el capítulo 1, versículo 26, es la introducción al relato de la creación del hombre, no la creación de una raza humana diferente o anterior a Adán y Eva. No, está hablando de Adán y Eva. Ese es el relato. Ahí está. ¿Ok? Ahorita lo vamos a empalmar, ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Ok? En el versículos 28 al 31, en los versículos 28 al 31, podemos encontrar las instrucciones que Dios les da, que Dios les da. Versículos 28 al 31 dice, en el 27, voy a leer 27 y después del 28 al 31, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? 28 en adelante dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto está en el capítulo 1 de Génesis. Son los últimos versículos de este capítulo. ¿Ok? En la información que se encuentra en la internet acerca del origen de la esposa de Caín, se dice que ella es de esta raza previa a la creación de Adán y Eva, y que Caín la encontró cuando salió del huerto del Edén. Si ustedes recuerdan la historia, dice que Caín se levantó en contra de su hermano porque Dios no vio con agrado su ofrenda, la ofrenda de Caín, y sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Y entonces Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató, ¿verdad? Y entonces Dios le pide cuentas a Caín y le dice que dónde está su hermano, y Caín pues le dice, pues que soy guarda yo de mi hermano, yo qué debo saber. Pero Dios sabía lo que Caín había hecho. Entonces Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Iniquidad, dijo Caín, he pecado delante de ti, y ahora dice, me echas de delante de la tierra. Y entonces Caín se destierra él solito, no se arrepiente, no pide perdón a Dios por haber matado a su hermano, sino simplemente él se destierra, ¿verdad? Se va de la tierra, y cuando sale de ahí, dice la escritura que él se encuentra a una mujer y la hace su esposa. ¿De dónde salió esa mujer? Esa fue la pregunta que esos hombres que están dando el relato de precisamente la esposa de Caín, donde dicen que, bueno, hubo una raza primera humana que Dios creó y la mandó a poblar la tierra. Y después dicen, y entonces después Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Entonces cuando Caín sale del huerto del Edén,
va y encuentra a esa mujer fuera del huerto del Edén y entonces se casa con ella. Esa es la historia de este hombre o de estos hombres que tratan de explicar de dónde salió la esposa de Caín. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ellos dicen, yo no lo estoy diciendo. Esto es lo que ellos dicen. Yo estoy tratando de aclarar lo que realmente la palabra de Dios dice. ¿Ok? Digo, esto es un error. No hubo ninguna raza antes de Adán y Eva. No hubo ninguna raza. No existió ninguna otra raza antes de Adán y Eva. Dios no creó una pareja antes de Adán y Eva y después creó a Adán y Eva. No es cierto, no es verdad. Dios creó una pareja, Adán y Eva. Esos son los primeros hombres. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. En el capítulo 2 de Génesis, y notemos esto, no porque cambie de capítulo ya es una historia diferente. No necesariamente. ¿Ok? Pero en el capítulo 2 de Génesis se hace la descripción, o se presenta la descripción de cómo fue creado el hombre que se menciona en el capítulo 1. No un hombre distinto, sino la descripción del hombre que se menciona en el 1, se dice acá cómo se hizo. En el 1 dice Dios, y creó Dios al hombre. La imagen de Dios lo creó. Capítulo 2 dice, y Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Es el mismo hombre. Nada más está estableciendo cómo fue creado. En el principio dice que fue creado a imagen de Dios. ¿Pero qué material tenía? El polvo de la tierra. ¿Ok? En el versículo 4, y quiero que noten aquí esto, del capítulo 2, dice así, empieza de nuevo. ¿Ok? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, porque cambia de capítulo y si menciona de nuevo los orígenes de la tierra, entonces estamos hablando de dos tierras diferentes. La que menciona el capítulo 1 y la que menciona el capítulo 2 son dos tierras diferentes. No, ¿verdad? Hay una sola tierra. Se menciona en un capítulo y se hace referencia en el segundo capítulo. Pero es una sola tierra. ¿Ok? Vamos. En el verso 7 del capítulo 2, vamos al verso 7 del capítulo 2, da la descripción de qué fue lo que hizo Dios cuando creó al hombre. Al hombre del capítulo 1, ¿verdad? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Déjenme ponerlo de esta manera. ¿Ok? Versículo 27 del capítulo 1. Versículo 27 del capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová, versículo 7 del capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí, hermanos? Por Cristo. Entonces esa fábula y esa genealogía de que una raza humana creada por Dios previa a la raza que antecede o que precede a Adán y Eva, no existe.
no es así. ¿Ok? No hay una creación de dos hombres y dos mujeres. La Biblia no hace un relato de dos hombres y dos mujeres diferentes. No. En el verso 20 del capítulo 3 dice, verso 20 del capítulo 3, dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿A qué se está refiriendo? ¿A todos los vivientes después de Adán y Eva? Si hubo una raza anterior creada por Dios, anterior a Adán y Eva, entonces esos no eran vivientes. ¿Qué eran entonces? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De todos los vivientes. Es decir, la raza humana empezó con Adán y Eva. Ninguna raza anterior, ninguna raza predecesora. No. La raza humana empieza con Adán y Eva. ¿Ok? De todas maneras, de tal forma que solo hubo unos padres genealógicos. ¿Quiénes son? Adán y Eva. Ahora, la esposa de Caín. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Porque eso es el enigma que ellos tratan de solucionar, que esta gente en esos videos tratan de solucionar. ¿Quién era la mujer de Caín? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Por qué no entienden realmente lo que la Biblia está diciendo? Porque ellos trasladan su pensamiento actual a los eventos que ocurrían en aquel entonces. ¿Cuál es su pensamiento actual? El pensamiento actual es ahorita, yo no puedo casarme con un pariente mío. Yo no puedo casarme con un pariente mío. No me puedo casar con mi hermana con mi hermano. No se pueden casar. Entre parientes no se pueden casar. Porque, primero, bueno, es en contra de la ley de los hombres. Segundo, es en contra de la ley natural de Dios, por la genética. Cuando la gente ha hecho esto, la simiente que resulta de esa unión, pues resulta con malformaciones genéticas, porque eso ya no es permitido por Dios. Ahora lo voy a explicar. La dispensación que rigió para la instrucción de poblar la tierra a partir de dos seres humanos fue que en esta dispensación estaba permitido por Dios que se casaran entre hermanos, porque había una encomienda, había una instrucción de parte de Dios. ¿Cuál era esa instrucción? Génesis capítulo 1, 28, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Otra vez. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Eran dos seres humanos.
que Dios había creado. Adán del polvo de la tierra y Eva de la costilla de Adán. Y entonces Dios les da una instrucción: multiplicaos y henchid la tierra. Ok. Los hombres en esta época solo pueden vivir, a lo más, los que se ha sabido, un poquito más de 100 años. 110, creo que ha habido alguien de 120 años, pero hasta ahí. Los más, pues hasta los 80, 85, 90 y hasta ahí pararon. ¿Ok? En aquel entonces, los años de los hombres eran muchísimos. ¿Ok? Adán vivió 830 años. 830 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba la encomienda de parte de Dios que la tierra se poblara. Esa era la encomienda de parte de Dios. La instrucción que Dios les había dado a esos dos primeros, hombre y mujer, Adán y Eva, que poblaran la tierra, ¿verdad? Fue una dispensación genética que permitió que pudieran relacionarse hermanos con hermanas y consecutivamente. Dispensación que ya no existe en la actualidad, precisamente por la malformación genética que se produce ya que Dios canceló esta dispensación después de que la tierra fue poblada de nuevo con la familia de Noé después del diluvio. Ok, para el tiempo de Noé, la dispensación todavía existía. Esa dispensación de casarse hermanos con hermanos, pariente con pariente, para poblar la tierra, existía. Pero después de que Noé sale del arca, porque sabemos que la humanidad fue destruida por ese diluvio, excepto 8 personas que estuvieron en el arca, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Cuando ellos salen del arca, Dios les da o les recuerda de nuevo la instrucción: poblar la tierra. Y entonces de 8 personas se vuelve a poblar la tierra. Pero llega un momento en que Dios para esa dispensación y ya no es permitido que los hombres se casen parientes con parientes, hermanos con hermanas. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Ya dijimos, no es una raza anterior. La esposa de Caín muy probablemente fue una de sus hermanas, porque Abel y Caín no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Quizás los primeros, pero no los únicos. Vamos a leer en Génesis capítulo 5, versículos 5, 1 al 5, perdón, 1 al 5, Génesis 5, del 1 al 5. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ok? Bueno, aquí está hablando otra vez el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Bueno, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Versículo 3, capítulo 5 de Génesis, dice: y vivió Adán 130 años y engendró a su imagen y llamó su nombre, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fue su nombre Set. ¿Quién fue Set? Set
fue el tercer hijo de Adán que se menciona aquí, que se menciona en cuanto a esta simiente, porque Set viene a ser la línea descendiente para llegar a Jesucristo. ¿Ok? Bueno, la simiente santa. ¿Ok? Caín y Abel, hoy te voy a mencionar de Set. Caín y Abel no fueron los únicos hijos de Adán, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque dice aquí, en el versículo 4 de Génesis 5, dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Perdón, yo les había hecho 830, no fueron 930 años vivió Adán. 930, casi 1000 años. 930 años. Pero a la edad de 130 años, Adán engendró a Set, que fue el hijo que vino a ser la sustitución de Abel, que Caín mató. ¿Sí? Entonces, Set fue engendrado a la edad de 130 años de Adán. Pero noten lo que dice aquí, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, dice, y engendró hijos e hijas. O sea, en 930 años, ¿cuántas hijas y cuántos hijos habrán engendrado? Aparte de Abel, Caín y Set. Una de esas hijas fue la esposa de Caín, porque la dispensación permitía que se casaran con hermanos. No fue una raza diferente, no fue una raza sacada de quién sabe dónde, ¿verdad? Del capítulo 1 de Génesis y adaptada a otra generación, a otra humanidad del capítulo 2, que es Adán y Eva. No, se está hablando de lo mismo. Solo que en un capítulo se está dando la introducción y en el otro capítulo se da el detalle. Eso es todo, ¿verdad? Nótese también en el capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿verdad? Que Caín y Abel nacieron en el mismo parto, es decir, eran gemelos, nacieron en el mismo parto. Fíjense cómo dice en el capítulo 4. Dice, conoció a Adán a su mujer una vez, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Ok? Entonces los dos nacieron en el mismo parto. Igual que Esaú y Jacob. Los dos eran completamente diferentes. Uno era lampiño y y el otro era peludo. Esaú era peludo y Jacob era lampiño. Creo que uno era rubio y el otro era trigueño. Eran distintos, pero nacieron en el mismo parto. Uno primero y después el otro.
Caín y Abel fue lo mismo. Nacieron en el mismo parto, primero Caín y después Abel. Menciona que ellos nacen, Caín y Abel nacieron, inmediatamente después dice que uno fue pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. Dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cuántos años habían pasado para que Caín y Abel estuvieran en capacidad de llevar ofrenda de aquello a lo cual ellos se estaban dedicando, llevaban una ofrenda a Jehová, que es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, y entonces se enojó contra su hermano y mató a su hermano. ¿Ok? Caín mató a Abel. Y entonces vimos en las generaciones que a la edad de 130 años, cuando Adán tenía ya 130 años, engendró a Set, que vino a ser la simiente que sustituyó a Abel. Yo quiero preguntarme nada más, en 130 años, ¿cuántos hijos pudo haber tenido Adán y Eva? Ahora, Adán vivió 930 años. ¿Cuántos hijos y hijas? Porque ahí dice que engendró hijos y hijas. ¿Cuántos pudo haber tenido? ¿Por qué? Porque la encomienda de parte de Dios era eh, poblar la tierra. Entonces, la situación que se da tratando de explicar la forma que aquella gente lo hace, creando una raza humana diferente, pues simplemente está fuera del contexto de la Biblia, está dentro de un marco eh, ficticio, de ciencia ficción, ¿verdad? Que no concuerda con lo que realmente la Biblia dice. Los primeros padres, los primeros seres humanos que Dios puso en esta tierra fue Adán y Eva. Y Eva fue llamada Eva porque era madre de todos los vivientes. Y entonces, eh, hasta aquí podemos mirar que es necesario ver el detalle y no sacar conclusiones precipitadas solo porque cambió el capítulo, solo porque a alguien le pareció que la historia ya es otra. No, es la misma historia. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Entonces, como dice aquí, como moraleja, ¿verdad? Podemos decir, qué bueno que el pueblo de Dios esté buscando información. Yo creo que hay mucha buena información en el Internet, pero hay que saberla buscar. No todo lo que se diga en el Internet realmente es la verdad, aunque sea lógica y congruente. No todo es la verdad. Tratemos de analizar lo que escuchamos, poner atención y verificarlo con la palabra de Dios. Si no se entiende correctamente, pues entonces lo conveniente es preguntar a la autoridad
que se tenga para que haya una aclaración. Así de sencillo. No lo entiendo, no lo comprendo, pues pregunto a la autoridad. Seguramente tu autoridad, si no lo sabe, pues lo buscará también y tratará de entenderlo o encontrar cuál es la verdad o la explicación de eso. ¿Ok? Bendito sea Dios. En verdad, el deseo de mi corazón es que ustedes sean establecidos correctamente en lo que la palabra de Dios dice. No en fábulas y genealogías interminables, que solo acarrean disputas y no edificación. Pablo estaba muy interesado en que el pueblo de Dios fuera edificado. Yo creo que él logró una gran parte de eso. Sus cartas paulinas tienen siempre un toque de sinceridad y de verdad para el pueblo de Dios. Yo espero que te haya quedado claro. El tiempo no alcanza a veces para poder explicarlo más a profundo, con mayor detalle. Pero los puntos claves, pues ahí están. Los textos claves ahí están. No necesariamente porque cambió de capítulo, porque ya no es el capítulo 1, sino es el capítulo 2, se está hablando de personas diferentes. Son las mismas. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición para ti. Yo sé que en alguna ocasión anterior yo les he hablado un poquito de esto, pero creo que ahorita está más explicado. Y bueno, pues que sirva para, no solo para ustedes, sino para cualquier otra persona que vea este video, pues que le sirva para entender lo que realmente debe ser conforme a la palabra de Dios, establecida en la verdad de Dios. ¿Ok? Muy bien, Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes y pues que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y la paz les acompañe. Amén. Dios les bendiga.